Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal al científico Miguel Antonio Peña, que voy a ver si lo digo bien, del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC. ¿Es correcto, Miguel? Buenos días. Muy bien, muy correcto, efectivamente. Buenos días y muchas gracias por venir hasta aquí. Bueno, contactamos con usted para hablar del hidrógeno, que está en boca de todos. Se habla sobre todo del hidrógeno verde. Sabemos que es verde porque se hace con energía renovable. Creo que esto ya no hace falta explicarlo, lo tenemos ya todos más o menos claro. Pero si nos puede contar qué ventajas tiene este hidrógeno. La principal ventaja no es del hidrógeno en sí mismo, sino es esa capacidad que va a tener el hidrógeno para ser una pieza clave en implantar cada vez más las energías renovables. Está muy claro, no solamente por los programas que hay en España, los planes, sino también por los europeos, que van exactamente hacia la misma dirección, que cada vez vamos a tener que usar más energía renovable. Y eso significa una electrificación cada vez mayor de todo el sistema energético, porque las energías renovables lo que hacen es producir electricidad. Para gestionar todo ese sistema energético eléctrico, necesitamos almacenar la energía, porque las energías renovables no están siempre que queremos, necesitamos distribuirla y ahí es donde está el hidrógeno. El hidrógeno es una manera perfectamente eficaz de almacenar grandes cantidades de energía durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, del verano al invierno, que va a ser necesario. Y ahí el hidrógeno es el que hace que esas energías renovables puedan tener el mismo impacto o el mismo uso que hacemos hoy en día de los combustibles fósiles. Esa es una de las claves, ¿no? Que el hidrógeno se puede almacenar. Nosotros producimos hidrógeno, lo metemos, por así decirlo, en el armario y lo sacamos cuando lo necesitemos. Pero esa ventaja también es un problema, porque no tenemos la infraestructura para almacenarlo ahora mismo, ¿o sí? No es que no tengamos la infraestructura, no tenemos la tecnología de la cadena de valor del hidrógeno. Esto es, desde la producción hasta el uso final. Desafortunadamente llevamos un poquito de retraso con respecto a otros países, por ejemplo Japón, Alemania, California en Estados Unidos, pero incluso Inglaterra, Francia. Precisamente ahora, durante el año pasado y teniendo en cuenta el Plan Nacional de Energía y Clima, el Gobierno español ha sacado una hoja de ruta del hidrógeno verde que lleva unos objetivos, igual que el Plan Nacional, que van exactamente igual que los objetivos europeos para poder empezar a implementar estas tecnologías en España. Vamos con retraso y vamos a tener que ir un poco deprisa para que en los próximos años nos pongamos al nivel de otros países. Ir deprisa no significa que lo hagamos mal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la tecnología del hidrógeno es para apoyar las energías renovables y, de paso, si es posible, apoyar a la industria nacional para que haga todos los componentes y todos los equipos necesarios para que esa tecnología del hidrógeno sea no solamente de sello español el hidrógeno producido, sino también la propia tecnología. Entonces, resumiendo, no solamente en almacenamiento, está también la producción, está también la distribución y está también el uso. Tenemos que acelerar en todas esas partes de la cadena de valor. Además, se podría decir que es una, no sé si es la palabra exacta, ¿no? Una energía estratégica, porque nos permitiría ser autosuficientes. No solamente eso, en principio, ¿por qué ha empezado ahora la tecnología del hidrógeno a ser importante? Pues en principio porque ha bajado mucho los precios. Durante estos 20 años en que se ha venido desarrollando y que ha llegado a ser comercial, los precios han bajado extremadamente y ahora están empezando a acercarse a los precios de otras tecnologías de producir hidrógeno, por ejemplo, la que se utiliza de manera mayoritaria en todo el mundo, que se llama hidrógeno gris, que es la producción de hidrógeno a partir de gas natural. La mayor parte del hidrógeno producido es a partir de gas natural. Bien, pues ahora, en este momento, el precio del hidrógeno verde, producido a partir de energías renovables, está bajando y se prevé que en los próximos 10 años empiece a ser competitivo con respecto al hidrógeno gris que viene a partir de gas natural. Pero es que España tiene una gran capacidad de producir hidrógeno a partir de energías renovables. Dependiendo de la localización geográfica, la producción eléctrica a partir de energías renovables es más barata o no. En España es, por ejemplo, bastante más barata la producción de energía eléctrica fotovoltaica que en Alemania. Por lo tanto, el hidrógeno que salga de la fotovoltaica va a ser más barato que en Alemania.
Vamos a poder ser autosuficientes si desarrollamos esas energías renovables suficientemente, pero es que podemos incluso llegar a exportar hidrógeno a otros países europeos, porque nuestro hidrógeno va a ser también más barato de producir. Pero una duda, con la actual infraestructura de energías renovables que tiene España, y si lo voy a llevar a Asturias, que tiene Asturias, ¿se podría producir este hidrógeno verde? Porque hoy mismo decíamos que Asturias se plantea generar 335 megavatios de nueva energía verde de aquí a 2030, pero que para ello crearía 2 nuevos parques eólicos. Pues la buena noticia es que tienen que crecer las energías renovables, pero no hay que poner las cosas al revés. No hay que volverse locos ahora de vamos a producir hidrógeno como sea, porque el hidrógeno es muy importante. No, vamos a seguir ampliando las energías renovables porque son las que podemos producir, mejor dicho, en España de una manera más barata, porque la energía que viene de energías renovables es más barata. Vamos a ser autosuficientes y además, en paralelo, vamos a desarrollar las tecnologías del hidrógeno para que cuando el porcentaje de energías renovables sea suficientemente grande como para que la gestión de la red empiece a oscilar un poquito, ahí está el hidrógeno para respaldarlas. Ahí está el hidrógeno para conseguir que ese porcentaje siga subiendo sin que nadie tenga falta de energía. Ese es el objetivo, no empezar a fabricar hidrógeno porque sí, sino porque es necesario para desarrollar las energías renovables. Evidentemente, como partimos prácticamente de cero, vamos a tener que empezar a producir plantas de generación de hidrógeno a partir de renovables de una manera un poquito rápida. Pero insisto, no nos volvamos locos, hay que hacer las cosas adecuadamente, desarrollando las energías renovables y desarrollando la industria nacional que apoye tanto las energías renovables como la producción de hidrógeno. Una duda que me surge es, en Asturias, por ejemplo, tenemos 2 centrales térmicas recientemente cerradas, eran de carbón, las han cerrado. ¿Esas centrales se pueden utilizar o reconvertir para el uso o almacenaje de hidrógeno? Bueno, justamente ahí la tecnología no es compatible porque son tecnologías totalmente diferentes. Pero en cambio hay otras tecnologías que sí lo son. Por ejemplo, hay una planta de gasificación en el puerto de Gijón de gas natural. Una de las maneras de llevar hidrógeno a largas distancias, hay varias, pero voy a especificar esta por el caso del gas natural licuado, es hidrógeno licuado. Evidentemente, uno no puede coger toda la infraestructura que hay en el puerto de Gijón para gas natural licuado y meter hidrógeno. Hay que adaptarlo. Pero toda la tecnología que hay detrás de los procesos criogénicos para conseguir gas natural líquido y gasificarlo, también existe con las tecnologías para licuar hidrógeno y gasificarlo. Con lo cual, hay algunas partes donde solapan las tecnologías y, por ejemplo, en el caso del gas natural licuado y del hidrógeno licuado, plantas que eran de gas natural se pueden llegar a adaptar de alguna manera también al hidrógeno. Los solapamientos en algunas tecnologías son grandes, pero en todos los casos va a haber que hacer adaptaciones. Y eso es lo que quería decir yo también antes con ir deprisa, pero con pausa de pensar si realmente la tecnología que tenemos ahora se puede ir adaptando. En los años 80, yo recuerdo que antes de los años 80, todas las instalaciones de gas en casa eran de gas ciudad, que por cierto tenía hidrógeno ese gas ciudad. Y de repente, en una década o poco más, se cambió toda la infraestructura para que fuera de gas natural. Los que son de mi edad o parecido recordarán todas las calles levantadas cambiando tuberías de gas natural. Se adaptó la tecnología. Ya había una infraestructura de gas y se cambió a una tecnología que era más eficiente. Va a pasar algo parecido con el hidrógeno. Y es segura, es una energía segura. Lo digo pensando en la regasificadora, que está muy cerca de Gijón. Es tan segura o tan insegura como cualquier uso de una energía. Cuando cogemos cualquier energía y la acumulamos en un espacio pequeño porque lo necesitamos, sea una pila, o sea un depósito de un vehículo, o sea un depósito de 300.000 metros cúbicos, hay que poner los medios adecuados para que esa tecnología sea segura. Entonces, el hidrógeno no tiene más ventajas o desventajas con respecto a la seguridad que otros combustibles. Mejor dicho, en algunas aplicaciones tiene ventaja porque es un gas muy ligero, que enseguida asciende, con lo cual muchas de las llamas en accidentes no van a quedar en el lugar del accidente, sino que se van a elevar, pero por el hecho de ser ligero, pues es más difícil de almacenar. Cada combustible, cada sistema de almacenamiento de energía, incluso las baterías, tiene sus problemas de seguridad y lo que hay que hacer es poner los medios adecuados para que ese sistema energético sea seguro.
pero no es más inseguro o menos inseguro que otros sistemas que utilizamos hoy en día. Y es una energía que se puede aplicar prácticamente para todo, por ejemplo, para transporte e incluso para industria. Efectivamente, hay una cosa que se nos olvida cuando decimos vamos a poner energías renovables para todas las aplicaciones y que el 100% de la energía sea fósil, y es que hay una parte industrial que no va a poder utilizar bien esa energía eléctrica que viene de las renovables, porque necesitan calor de alta calidad. El hidrógeno, una de las ventajas que tiene en su uso es que si se usa en una pila de combustible, lo que produce es otra vez electricidad con un alto rendimiento, más rendimiento que un motor de combustión interna, por ejemplo. Bueno, pues en el caso de la utilización industrial, uno podría llegar a quemar hidrógeno en una turbina, por ejemplo, o quemar hidrógeno en quemadores donde hace falta calor industrial. Pero es que hay otro rango de industrias que necesitan directamente hidrógeno. España necesita del orden de, creo que son medio millón de toneladas, perdón, de hidrógeno al año para la industria, por ejemplo, refinera. Nosotros, las gasolinas que usamos necesitan un proceso muy complejo en que el hidrógeno es una pieza clave, que usa mucho hidrógeno. La industria del amoníaco, que es la base de los fertilizantes, la industria del metanol, que tiene un montón de aplicaciones en la industria química. Todas esas industrias, que son ingentes, utilizan grandes cantidades de hidrógeno que viene de combustibles fósiles. La electrificación de la red y la producción de hidrógeno verde va a hacer que esas industrias utilicen también ese hidrógeno verde, con lo cual estamos descarbonizando también el sector industrial. Y del sector de la automoción o de la movilidad, pues lo mismo. Los vehículos eléctricos, en lugar de acumular su energía en forma de baterías, la pueden acumular en forma de hidrógeno, con algunas ventajas y algunas desventajas. Voy a dar un dato que he sacado de una conferencia que dio usted hace poco. Tuve oportunidad de verla, no entera, pero sí parcialmente ayer. Dice, corríjame si me equivoco, el 2% de la energía que se usa en España es hidrógeno, frente al 42% del petróleo. Pero mi pregunta es, ¿hay un crecimiento constante y exponencial o se mantiene en ese 2% desde hace tiempo? Bueno, eso es un dato a nivel mundial. Ese 2% es el hidrógeno que viene de electrolisis, es del orden del 2%, un poquito más, y es hidrógeno que actualmente no se aplica en el mundo, quiero decir, al mundo energético. Son para aplicaciones industriales, por ejemplo, las empresas que producen vidrio necesitan hidrógeno, las empresas alimentarias necesitan hidrógeno para hidrogenar las grasas, en fin, es un nicho muy pequeñito y justamente no es energético. Y cuando decía que prácticamente la mitad del hidrógeno venía de combustibles fósiles, me refería a ese hidrógeno gris que viene del gas natural. Y eso se ha mantenido durante muchísimos años. Ahora la diferencia radical no es que ese 2% industrial muy concreto aumente, es que todo ese hidrógeno que viene de combustibles fósiles para aplicaciones industriales que acabo de describir venga también de hidrógeno verde. Ese es el objetivo. Y eso va a empezar a cambiar justamente esta década porque, como comentaba antes, el precio del hidrógeno va a bajar enormemente durante estos 10 años hasta el 2030. Y estamos ante un momento crucial. No tiene sentido usar gasolina o usar petróleo para generar una energía nueva, sino utilizar las energías renovables para generar una energía nueva y tener una alternativa. Viendo esa conferencia, me gustaría que nos contara usted una cosa que me parece muy curiosa, muy didáctica, como todo lo que usted hace, sobre la energía, el hidrógeno, la energía de las estrellas. Pero que nadie se piense que es la energía de Messi o de Cristiano Ronaldo, ¿no? Explíquenos, ¿qué es la energía de las estrellas? Bueno, esto es una aplicación del hidrógeno totalmente diferente. Las estrellas de la serie principal, como nuestro Sol, por ejemplo, son estrellas que lo que están compuestas básicamente de hidrógeno. De hecho, el hidrógeno es el componente más abundante del universo, con diferencia. Bueno, pues estas estrellas lo que hacen es transformar el hidrógeno mediante una reacción que se llama de fusión en helio y una cantidad ingente de energía. Esto es lo que se llama fusión nuclear. Dos núcleos de hidrógeno se juntan, forman otro tipo de átomo que se llama helio y la cantidad de energía que se libera es ingente, tanto como para mantener a nuestro Sol vivo durante miles de millones de años. Existen varias iniciativas, bueno, vienen existiendo desde los años 60 en todo el mundo, para esa energía de fusión poderla controlar en la Tierra. Lo más reciente es el proyecto internacional ITER,
que lo que hace es intentar generar un reactor de fusión de hidrógeno para controlar esa energía de las estrellas en la Tierra. Estamos muy lejos de que eso se pueda realizar. No sabemos aún detalles técnicos de cómo se podría hacer. Solamente hay muy poquitos experimentos en los que se ha sacado más energía de la que se metía, porque para que esto ocurra, ese átomo de hidrógeno tiene que estar a unos 10 millones de grados. Bueno, pues eso requiere meter mucha energía inicial. Después se saca. Bueno, pues solamente unos poquitos experimentos han conseguido sacar más energía que la que se metía. En fin, estamos muy lejos de controlar esa energía de las estrellas en la Tierra, pero también se está trabajando en ello. Es un tema diferente, ¿eh? Cuando hablamos de energía del hidrógeno actual, la que se está utilizando es energía química del hidrógeno, reacciones químicas en que el hidrógeno reacciona con oxígeno para producir agua. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente. Pues Miguel Antonio Peña, investigador del CSIC, muchas gracias por sus palabras, por sus enseñanzas, muchas gracias por su tiempo.